Aquí comienza Tupahue, un programa que aborda la identidad de los pueblos originarios y su espacio dentro de la sociedad actual. Radio Recabarren, la radio de las trabajadoras y los trabajadores de Chile. Mari Mari Compupeñí, Mari Mari Compuché. Bienvenidos a Tupahue, espacio radial mapuche de Radio Recabarren. Como todos los viernes, aquí compartiendo con nuestros amigos de la Central Unitaria de Trabajadores y nuestra radio, la Radio Recabarren. Hoy día vamos a tratar un tema que justamente a propósito de una actividad que hay mañana sábado. Y principalmente estamos en la semana del 12 de octubre. Ya definiendo nuestros hermanos que ya están preparándose para esa movilización y creemos que va a ser muy exitosa porque además tenemos mucha rabia acumulada, principalmente por nuestros presos políticos que todavía están hay presos políticos que hoy día tenemos con huelga de hambre y también lo que se ha conocido últimamente con respecto a la desaparición de nuestra Lamien Julia Chuñil. Y creo que esta marcha va a ser muy, muy importante. No solamente la convocatoria por el motivo de que tenemos que juntarnos, sino también exigirle al Estado de Chile y la sensibilidad de nuestros hermanos de las organizaciones de la sociedad civil chilena, de que aquí hay una injusticia enorme, hay situaciones que no podemos permitir como pueblo mapuche y que se sigan repitiendo. Hoy día, ante la ausencia, el silencio del gobierno, un gobierno que ya tiene muy poco tiempo todavía de dominio en este estado, no ha logrado solucionar el tema. Hoy día estamos con nuestro Peñi Juan. Mari Mari Peñi, bienvenido. Mari Mari Peñi Arturo, Romé Mañún Tufashi Manguele. Mucho que hablar. Cumé Chaligún, presos políticos mapuche, Chaligún Huaychán. Un saludo de resistencia ahí a quienes están presos, ¿cierto?, por defender el Itrofilmoñén, la tierra finalmente. Y claro, como dice usted, hay mucho que hablar, hay harto que abordar. Sí, y dentro del diálogo civilizado, podríamos decir, hoy día estamos también hermanos nuestros que están organizándose a través de activar nuevamente la vigencia de un tratado de Tapigüe, que justamente en el mes de enero, y ahí compartiendo con nuestro Peñi también allá en Yumbel, la celebración de los 200 años, 1825, 2025, 200 años de un tratado, y que en cierta forma también ha alimentado a aquellos intelectuales a trabajar en torno a la recopilación de antecedentes, documentos antiguos, las interpretaciones que dan ellos como intelectuales, y creo que todos nuestros pupeños y pulamien que hoy día trabajan en la área de la historiografía, la memoria de nuestro pueblo, lo están haciendo muy bien, desde la perspectiva de una educación occidental. Pero también tenemos la opinión de nuestros hermanos que viviendo esto en la dirigencia, viviendo en la base de nuestra gente, en las conversaciones, en nuestros tribunes, no queda claro los conceptos académicos, tenemos que decirlo en la simpleza. O sea, hoy día tenemos una duda. A partir de un Peñi me planteó, oiga, Peñi, hay un problema en las definiciones, qué es lo que es un parlamento, qué es lo que es un tratado, qué consecuencia tiene eso en relación a los procesos también de relación política que tienen la ciudadanía o los ciudadanos de un Estado respecto a los cabildos, a las convenciones constitucionales que pasó hace poco, ¿cierto? Los congresos, la asamblea, la proposición de nuestra gente también por asambleas constituyentes, que son elementos de reorganización de la sociedad para respetar nuestros derechos individuales ante un colectivo mayor, que es el Estado de Chile, que a través de sus tres poderes debe ordenar, ¿cierto?, cómo hoy día nos manejamos en el buen vivir, en la convivencia de nuestra sociedad. Y ahí viene una pregunta inmediatamente el Peñi, Juan. Hoy día estamos con el tema del Tratado de Tapigüe, la trascendencia de este tratado, y creo que este año de celebración, porque el año lo vamos a cumplir ahora recién el 5 de enero del 2026, un año ya desde celebrando este tratado. ¿Qué podemos decir a eso, Peñi, si se ha avanzado? Nos hemos reunido, han habido tribunes para analizar más profundamente y acciones que estamos también planteando a futuro.
Bueno, en ese sentido es un tremendo escenario. Y más allá de los especialistas, ¿cierto? Los académicos, mapuches y no mapuches que le han puesto atención a Tapigüe, lo que debiese llamarnos la atención a nosotros y un poco darle la importancia es lo que ocurrió con la Comisión de Paz y Entendimiento. Porque cuando se hace el proceso de consulta al nuevo sistema de tierra, los territorios lo que hacen es justamente llamar a Tragún, ¿cierto? Tener Nutram y empezar a responder por territorio. Entonces, Lumaco, Panguipulli, el territorio Huilliche, los Naxche, los Lafkenche, cada territorio, cada identidad mapuche comenzó a decir rechazo por esto y por esta razón. Y ahí finalmente un poco lo que se muestra es justamente la esencia del Coyactún, porque lo que hacen los territorios finalmente en cada uno de los huerquén que va a hablar, cada uno de los representantes, las lamien, ¿cierto? Es decir, como dice la lamien Colipí de Freire, que las fronteras no son tan solo territoriales, tienen que ver con los derechos de la esencia mapuche, ¿sí? El lenguaje, el idioma, la espiritualidad, todo lo que tiene que ver con la ancestralidad. Entonces lo que establece la frontera, dice ella, es una tierra libre. Entonces finalmente lo que podemos decir del Coyactún es establecer que hay un territorio que es libre. Y eso es lo que ocurre en esta respuesta mapuche de manera colectiva frente al Estado. Decirle, nosotros somos los mapuches y nosotros somos los que decidimos por el destino de nuestros territorios. Finalmente, eso es el Coyactún, eso es el Atmapo. Entonces, creo que una de las cosas importantes a defender en esto es cómo el pueblo mapuche, detrás de este proceso, empieza a legitimar Tapigüe. En cada territorio, una de las cosas que surge en las voces de los Peña y la Lamien es Tapigüe. El Estado se tiene que entender con los mapuches respetando el Tratado de Tapigüe, es un tratado de frontera. Y lo que hemos establecido desde el Picún Mapu, ¿cierto? A través del Tragún Picunche, es que solo las naciones soberanas tienen tratados de frontera. Eso no lo tienen los pueblos, lo tienen las naciones soberanas después de procesos extensos. Entonces, esos son los contenidos profundos que uno puede encontrar en Tapigüe, que es la continuidad de Negrete, de los otros tapigües que están en el siglo XVII, XVIII. Hay por lo menos 3 tapigües, porque el lugar es un lugar muy de frontera, podríamos decirlo. Ahí se va a definir la nación mapuche y la República de Chile, se van a definir en esa frontera. Entonces, cada uno de los 38 o 39 tratados tiene su conclusión, podríamos decir, en Tapigüe. ¿Qué nos va a decir Tapigüe en el espíritu del Coyactún? Es que solamente los mapuches pueden iniciar un Coyactún y los mapuches pueden iniciar y terminar un nuevo tratado. Eso es lo profundo que nos trae Coyactún y es lo que ve Mariluán, por ejemplo, cuando Chile no podía derrotar a los mapuches y los mapuches, teniendo una república que recién se estaba iniciando y consolidando, lo que ve Mariluán es que detrás de esta fuerza militar lo que venía era otro imperio que estaba liberando a otros países, a otras repúblicas, a otros estados en el resto del continente, pero que no era lo que ocurría con el territorio mapuche, el único territorio a lo largo de todo el continente que va a tener un tratado de frontera antes de que se inicie la república. Entonces lo que ve Mariluán en ese momento es decir, solo los mapuches pueden iniciar un tratado y solo los mapuches pueden terminarlo. Eso es lo que va a absolver a Mariluán en la historia. Porque lo que decía Mañil Bueno en ese momento, que es otro de los toques de guerra cuando se produce Tapigüe, su pensamiento era, nosotros tenemos que derrotar primero a los chilenos y de ahí nos vamos a un Coyactún. Entonces ahí está la esencia del Coyactún. El Coyactún se da en proceso de guerra. Se llega a la paz cuando uno de los dos gana o cuando uno de los dos no puede derrotar al otro. Entonces confluyen las dos condiciones para llegar
a Tapigüe. Y eso es lo que hoy día están reconociendo los territorios a lo largo del Melihuichal-Mapuche. Interesante, interesante. Mira, qué bueno que estemos explicando un instrumento que tiene plena validez, eso no cabe duda. También la confianza que los dirigentes como usted, como otros peñis que están abogando por la legitimidad de un tratado que, si bien es cierto, pasaron 200 años, pero está plenamente vigente, incluso a nivel internacional, y eso se espera, ¿cierto? El reconocimiento a nivel de autoridades internacionales. Y también para que nuestros hermanos no mapuche entiendan, porque para ellos el tratado de Tapigüe debe ser complejo entenderlo. Pero podemos hacer una síntesis de lo que es la República de Chile. La República de Chile se establece a partir de 1810, junto con ello un conjunto de constituciones que ordenan la sociedad chilena, Claro. y que en cierta forma valida a través de reconocer a las autoridades centrales una estructura de organización occidental. Estamos Claro. diciendo a un presidente, ¿cierto?, que tiene la máxima dominio de la masa. Sí. Acá estamos hablando de un pueblo que a través de la resistencia permanente, e incluso hoy día estamos en un proceso de resistencia, y nos hace ver cada vez más vigente en nuestras luchas de reivindicar nuestros derechos territoriales, de nuestros derechos lingüísticos, derechos culturales, los derechos incluso de tercera y cuarta generación de derechos humanos. Claro. Estamos hablando ya a nivel de la esfera de derechos humanos. Sí. Por lo tanto, creo que aquí la confianza que debemos tener en ustedes, los dirigentes, de que están haciendo algo maravilloso, que creemos que ojalá en jurisdicción internacional pueda establecerse, ¿cierto?, la validez de un tratado y lo que van a hacer las nuevas generaciones, Claro. modernizando de cierta forma los conceptos y los puntos. Y te comento, mañana sábado hay un encuentro en Temuco donde se va a analizar el artículo 29. No sé si tú, más o menos, cuál es el fundamento del artículo 29, y lo voy a leer. Mira, dice lo siguiente. El artículo 29 dice, queda al arbitrio del Supremo Gobierno designar los tiempos en que a estos nuevos hermanos se haga un parlamento general, mas ellos deberán concurrir en junta cuando el gobierno, para tratar grandes negocios, tengan bien a citarlos a dietas particulares. O sea, la vigencia nuevamente con una nueva generación de dirigentes y poder plantear y reactivar cada uno de los puntos que están. ¿Qué tal? Quizás están pasados de moda algunos, o sea, porque se habla de ganado, de cosas, Claro. pero hoy día tenemos cosas, por ejemplo, lo que comentábamos antes de entrar acá al estudio, el tema del derecho de nuestros niños a estudiar. Por ejemplo, Sí. hoy día tenemos una beca indígena que es Claro. mísera, Claro. muy miserable, Claro. pero que no es un regalo del Estado y gratuito, sino que también es un esfuerzo de los dirigentes de plantear un derecho que tenemos, ¿cierto? Exacto. Y por lo tanto, si se logramos la vigencia de un tratado, estaría acotado y todos esos recursos estarían fundamentados para efectos de darle a nuestros hermanos de estudiantes, a nuestros jóvenes, a nuestras futuras generaciones, Claro. el hecho del acceso a la educación gratuita, que sería una parte de los convenios que habla de tanto que los alumnos que estaban, no sé, en uno de los capítulos de los artículos habla Claro, de que de los hay estudiantes, el Estado de Chile acoge a los estudiantes mapuches de manera tal de darle todos los elementos para Claro. que terminen sus estudios. Sí. Como también otros elementos que Sí. podríamos hoy día comentar, Juan. ¿Cuál te parece interesante? Lo primero, así como muy a la rapidez, decir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce el estado natural de las tierras ancestrales y señala que para que tengan esa condición no necesitan del reconocimiento estatal. Entonces, lo que tenemos acá es que justamente lo que intentó hacer el Estado, es decir, para que ustedes tengan legitimidad, nosotros tenemos que reconocerlo. Nosotros tenemos que hacer una comisión, nosotros tenemos que llamar a una consulta, nosotros tenemos que hacer un reconocimiento constitucional, que es lo que hoy día se está tratando. Y eso es una trampa, porque lo que dice la Corte Interamericana es totalmente lo contrario. Es decir, no se necesita el Estado para decir que los pueblos originarios tienen el derecho a ejercer su autonomía, autodeterminación, su soberanía sobre las tierras ancestrales. Y eso es lo que ha intentado cambiar a través de esta Comisión de Paz y Entendimiento el Estado. Entonces, el Tratado de Tapigüe, y como lo dice el artículo 29, dice que tenga bien el Supremo Gobierno cuando los hermanos decidan llamar a un nuevo Parlamento General.
Entonces, ¿quién define cuándo, dónde y cómo se va a definir un nuevo Coyactún? Son los mapuches. No es el Estado, no es una comisión. El artículo 29 lo reafirma y ese es un acuerdo entre ambas potencias, podríamos decir. Dos estados que dicen, ya, estos son los acuerdos. Y entre esos acuerdos señala la educación. El Tratado de Tapigüe es una normativa internacional. Las naciones van a establecer cuáles son sobre la frontera, cuál es su economía, cuál es su educación, cuál es su espiritualidad, y esos son los acuerdos. Entonces, en ese sentido, podemos señalar que lo que tenemos acá son tratados de libre comercio, son tratados de paz, ¿cierto? Nos vamos a apoyar mutuamente, pero bajo estos acuerdos, y esos tratados los acuerdan todas las naciones soberanas. Si me quiero apoyar militarmente, lo hago. ¿Por qué Chile, por qué España le dice al pueblo, a la nación mapuche, hagamos un tratado de paz? Porque la amenaza, ¿cierto?, del territorio era que otras potencias llegaran y los mapuches generaran alianza con esas otras potencias y no con esta otra potencia que me pide, hagamos un tratado de paz. Ese es el contexto histórico del por qué se llega a los acuerdos, a los tratados de frontera. Y ahí viene el error del gobierno, de este gobierno, de establecer una comisión de paz y entendimiento, claro, con el espíritu de, en cierta manera, de decir, aquí vamos a hacer un Tapigüe 2. claro. Cuyo, en cierta forma, fue muy engañoso el intento. Primero, porque los que están en esa comisión son representantes del sistema político chileno. O sea, si bien es cierto, teníamos hermanos ahí, pero ellos son militantes, son parte de la clase política chilena. Abogados, saben todo lo que es la estructura del Estado. Sí. Y lo segundo tiene que ver también con la pretensión de algunos elementos que hoy día desechaba un poco la consulta con respecto al tema de recuperación territorial o reconocimiento de la parte territorial. Es el reconocimiento constitucional, que nuevamente decimos, mira, y siempre en todas las presentaciones tratamos de esclarecer a nuestros hermanos y hermanas de que los cambios en una sociedad, en una república como Chile, la hacen los partidos políticos. Exacto. Y los partidos políticos interesados en el reconocimiento constitucional. Por eso hay una diferencia entre la esencia natural de nuestros líderes, autonomistas, libres determinantes, a la contraparte de los que quieren hoy día reconocimiento constitucional. Claro. Y el reconocimiento constitucional tiene que ver con cuotas políticas. Sí. Y quienes van a postular son justamente nuestros hermanos que militan en partidos políticos. Por lo tanto, es alimento para seguir avanzando en la incorporación y asimilación a un Estado de Chile, a los sistemas de partidos políticos. Claro. Porque hemos tenido un intento, quizás no ha prosperado el hecho de tener nuestro propio partido político, Gualmapuhuen, por ejemplo, que fue una experiencia. Pero estamos en el mismo círculo, el sistema político chileno. Y acá tenemos que volver nosotros como era la esencia del Coyactún que dices tú, estaban nuestras autoridades tradicionales. Había un respeto, había una palabra, se escribió, claro, lo escribieron los españoles, los escribientes, pero la esencia de los contenidos son trascendentes, como tú bien lo explicas. Sí. Hay tratados de frontera, hay convenios internacionales y hay declaraciones internacionales. Entonces, el tratado de frontera es superior a los convenios. Entonces, cuando Chile le dice a los mapuches o a los pueblos originarios en cualquier parte del territorio, ¿cierto? Les dice, yo le ofrezco beca, yo le ofrezco esto otro, un proyecto, un subsidio. Lo que está haciendo ahí es compensar el daño causado por haber ocupado, invadido y, ¿cierto?, aprovechado ese territorio. Entonces, lo que está haciendo Chile con todo este proceso, históricamente, es tratar de pasarse por la ventana y no entrar por la puerta como corresponde y decir, ¿podemos hablar? Porque lo que hace del Tratado de Tapigüe es traicionarlo. Entonces, se traiciona un tratado de frontera y eso es un crimen de lesa humanidad, un crimen de lesa patria y un crimen de guerra. Entonces, lo que tiene Tapigüe son los 3 crímenes que se condenan internacionalmente. Y Chile lo hizo. Por lo tanto, lo que debiese ocurrir es que primero las Cortes Internacionales, la Haya, las Cortes Internacionales condenen al Estado de Chile por estos crímenes de lesa humanidad y ahí recién, digamos, este es el proceso de reparación que va a tener el pueblo nación mapuche. Pero lo que está haciendo Chile es ser juez y parte. Decir, sí, yo los ocupé, yo los invadí,
me castigo, ¿cierto? Me doy ¿cierto? Entre los partidos y decir, y aquí está, con esto yo los voy a compensar, les devuelvo 300.000, 400.000 hectáreas y quedamos en paz. No, eso no es lo que dice el derecho internacional. Eso no es lo que dicen los convenios internacionales. Para eso tiene que hacer, si va a convocar a una consulta, tiene que ser todo el pueblo. Y aquí dejó a la mitad de la población mapuche fuera del proceso de consulta. Y además los otros pueblos que están insertos en Y una ley además indígena, donde la ley indígena reconoce 11 pueblos. 11 pueblos. Entonces uno dice, oye, estamos luchando los mapuches, tenemos presos políticos, tenemos gente que fue asesinada en base a nuestras reivindicaciones, tenemos... El movimiento nuestro está latente. Exacto. Además de un proceso de paz y entendimiento en una zona altamente militarizada, Sí. con la represión ahí vigente. Entonces es como contradictorio la iniciativa del Estado. Del Estado. Y también hay un tirón de oreja a nuestros hermanos que nos representaron en esa Sí. comisión de decir, mira, no podemos iniciar esta comisión hasta que no liberen a todos los presos políticos. Exacto. Sería lo justo. Exacto. Lo Es decir, justo. y ahí podemos iniciar, pero Sí. sin embargo ellos hicieron caso omiso, Sí. nadie se pronuncia, incluso nuestra Lamien, Julia Chuñil Chuñil, desaparecía, no había una declaración. Exacto, Incluso no había un reconocimiento. tirón de oreja también a nuestros candidatos y candidatas que están Sí. preocupadas de su Campaña. candidatura, de sus campañas, porque se quieren meter al sistema El chileno, sistema, claro. pero sin embargo se olvidan de una hermana Ujú. que ha luchado, Sí. ¿cierto?, contra todo el Claro, contra la elusión de la CONADI, porque la CONADI es la primera responsable de la desaparición de Julia Chuñil. CONADI compró ese terreno a Juan Carlos Morsat el 2011, el 2013 más o menos, y esa compra no se pudo concretar. Hubo una comunidad que no estuvo de acuerdo en esa compra. CONADI pagó, sin consultar, por esa compra, le pagó a este criminal, y este criminal se quedó con la plata y se quedó con la tierra que se le había pagado. Ese es el crimen, ese es el delito. Entonces, aquí responsable CONADI, aquí responsable la fiscalía por no investigar al principal sospechoso después de, imagínense, 14 años de esto. Porque él primero compró, o sea, se quedó con el dinero, 1.000 y tantos millones de pesos y con la tierra que se le había comprado. De ahí en adelante, la Papay Yem se toma este terreno porque CONADI no estaba cumpliendo, no estaba obligando a este criminal a que devolviera la tierra por la que se le había pagado. Y de ahí empezaron las amenazas, y ahí empezaron todas las agresiones. Entonces, ¿quién es el principal responsable de esto? ¿Quién se ha desentendido de esto? ¿A quién están tratando de criminalizar hoy día? A la familia, que es la principal afectada, la víctima, ¿cierto? Cuando tenemos un Estado que aquí ha ejercido con el pueblo mapuche tres formas. La coerción a través de la militarización y los presos políticos, toda la represión que ha ejercido en las comunidades, ¿cierto? La cooptación a través de la Comisión de Paz y todos estos ofertones, como lo dijimos en algún momento, ¿cierto? Ya, pues pongámonos en la buena, pero como a mí me interesa, como a mí conviene, y la impunidad, finalmente, donde aquí se persigue a quienes han sido víctimas y no a los verdaderos responsables. Pero lo tenemos, vemos a la derecha, ¿cierto? En la semana, vergonzosamente, defendiendo a un sector huilliche, ¿cierto?, que quiere liberarse de la nación mapuche, pero cuando le hablan del pueblo mapuche, dicen, no, pues yo le voy a poner fin a la ley indígena, fin al convenio 169, pero ahora quiere hablar de los derechos de un pueblo originario. Ese es el doble discurso, esa es la hipocresía que nos instalan en periodos de campaña y que, bueno, históricamente la derecha lo ha hecho, ¿cierto? Cuando le conviene, ocupa este discurso social, de la ayuda social, y criminaliza a quienes están realmente luchando por un cambio estructural real y para ponerle fin a la impunidad, pero ahí cuando les tocan a ellos, ahí se quedan callados. En la defensa de lo que se legisló ayer por Escazú, la defensa de los defensores ambientales, ¿cierto? Imagínense que Lavín, que está a punto de ser destituido, desaforado, votó en contra. Entonces esa es la derecha que tenemos, esa es la derecha que nos habla de la seguridad. Peñi, nos está quedando poco tiempo y me gustaría que comentara acciones que está haciendo su colectivo, que se espera a futuro respecto a cosas que este año se van rápidamente. Estamos en elecciones, creo que el pueblo mapuche está en otra línea de trabajo que es distinta. Estamos obligados a votar, obviamente, como ciudadanos chilenos, pero nuestros temas están vigentes. ¿Cómo ha ido su colectivo en relación a Tapigüe y los tragüines que ha tenido durante el año?
El último tragún que se hizo en Maipú fue muy contundente, estuvo muy convocado, llegó gente de distintos territorios y eso es importante seguirlo trabajando porque lo que necesitamos nosotros es rearticular al territorio picunche. Aquí está la mitad de la población mapuche y en eso el tragún picunche ha trabajado a lo largo prácticamente de 2 años, convocando, llamando, invitando al tragún a las distintas organizaciones. Decir que mañana está el encuentro regional por la creación del reglamento a la ley de biodiversidad. Es terrible la ley de biodiversidad porque aquí se amarran todas estas consultas, pues todo esto que viene y amarrado a la Comisión de Paz, porque lo que hizo primero todo este proceso de ley de biodiversidad, que lo trataron en el Congreso y después consultaron a los pueblos, fue reducir de 300 y tantos sitios prioritarios a menos de la mitad, podríamos decir. ¿Quién negoció eso? Fueron los ministerios con los grupos económicos. Entonces esta ley está hecha a la medida de las mineras, de las forestales, de las inmobiliarias, y eso es lo que se va a discutir mañana, por lo menos acá en Santiago. Es importante que la gente esté al tanto, va a ser acá desde las 9 de la mañana en el Ministerio de Medio Ambiente. Y lo más importante de esto es que nos invita a los pueblos originarios a decir que nosotros podemos crear sitios o áreas protegidas, sitios prioritarios, áreas protegidas, si nosotros tenemos una personalidad jurídica. ¿Dónde? A través de una sociedad indígena. Entonces, esa es la trampa de las sociedades que hoy día el Estado está feliz porque el pueblo mapuche se divide y empieza a crear distintas personalidades jurídicas. Exacto, mire Peñi, es muy buena la información que nos está dando y la invitación para mañana. Y la marcha del domingo aquí en Cerro Huelén. Bien, Peñi, estamos llegando al final, agradecido de su buena disposición para conversar con nosotros. Ahí sabemos que nuestras pegas de repente tenemos que arrancarnos y invitarnos para la próxima para saber cuál fue el resultado de eso y disponible como espacio radial de comunicar todos los acuerdos y invitar a nuestros dirigentes para que nos comenten sus distintas apreciaciones, sus aportes a este proceso de lucha y de resistencia que hoy día, año 2025, a la puerta de la celebración del 12 de octubre, podamos también decir a nuestros hermanos y hermanas que estemos presentes este domingo en ¿dónde comienza la marcha? Empieza acá en el Cerro Huelén, en Huicul Huelén, Cerro Santa Lucía, desde las 10 de la mañana. Nosotros decimos, rechazamos las políticas indigenistas, no renunciamos a las tierras ancestrales. Eso, con eso partimos nosotros como parte de que queremos invitar desde nuestro espacio. Partimos ahí, la marcha, los convocantes centrales convocan acá al Cerro Santa Lucía desde las 10 de la mañana y la marcha es hasta Los Héroes. Ya, pues, así que la invitación está. Nos vemos el próximo viernes. Peucayal, Esto fue Tupahue, un programa que aborda la identidad de los pueblos originarios y su espacio dentro de la sociedad actual. Radio Recabarren, la radio de las trabajadoras y los trabajadores de Chile.